Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias como siempre por su asistencia en estos eventos que procuramos optimizar para que, ya que han sacado el espacio en su agenda, pues podamos sacarle el mayor provecho. Así que nada, el día de hoy vamos a traer un tema que sabemos les resulta de su interés, porque principalmente pues vamos a estar profundizando en cómo el trabajo de la cultura centrada en la experiencia incide en resultados estratégicos para el negocio y cómo las áreas de people o de gestión humana cada vez más tienen un protagonismo en esta línea para que podamos entender dónde está ese punto de conexión entre las experiencias y directamente los resultados estratégicos del negocio. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación para que podamos verla todos y arrancamos. Vamos a hacer, como siempre, voy a compartir una pequeña introducción, unos datos clave de lo que queremos compartir y pueden ir dejando algunas preguntas por el chat o al final vamos a dejar también la opción para que yo les pueda ir respondiendo directamente lo que necesitan. Entonces, bueno, bienvenidos a cómo conectar el bienestar del empleado con la lealtad del cliente. Em, Primero, quisiera presentarme. Mi nombre es Sandra Sansón. Yo soy psicóloga y trabajo desde hace ya 14 años en el mundo de las experiencias con una línea de profundización en Employee Experience. Y básicamente a lo largo de este tiempo, pues he tenido la oportunidad de trabajar tanto con sectores públicos y privados en lo que viene a ser el desarrollo y la construcción de culturas centradas en la experiencia. Entonces, para arrancar esta sesión, les invito a hacer un par de preguntas que nos va a ayudar a guiarnos mucho en lo que necesitamos trabajar. Y es, ¿en qué punto de la gestión de experiencias nos encontramos hoy? Pueden escanear el código QR con sus móviles, ahí les van a aparecer unas preguntas, ya se las muestro, o pueden directamente introducir este código. Voy a dar unos segunditos para que todos puedan escanearlo o puedan introducir este código en menti.com, cualquiera de las dos formas sirve, y se van a encontrar con una primera pregunta. Un segundo voy a compartirles aquí, que es esta. ¿En qué punto de la gestión de la experiencia se encuentra tu empresa hoy? Vale, ya veo que ya estamos conectados 14. Aquí está visible para que también puedan conectarse con el código QR. Y es para empezar a tantear un poco qué tanto creemos que estamos trabajando de verdad en la gestión de experiencias, ¿no? Entonces tenemos el modo explorador, sabemos que gestión de la experiencia es vital, pero todavía estamos buscando el mapa, como que recién estamos arrancando. Modo en visto, como cuando nos dejan en visto en el WhatsApp. Hacemos encuestas, sí, pero la acción a veces se queda en espera, es difícil ejecutar planes de respuesta o de gestión del feedback. Tercero, modo runner, ya estamos en marcha y hay cambios, solo nos falta velocidad. Y cuarto, modo rockstar. Ya la gestión de la experiencia es nuestro motor estratégico y pueden o son capaces de demostrarlo con un retorno de inversión claro. Entonces, bueno, vamos a dar, vale, hay 14 personas que han respondido, se están uniendo más personas, ok, vamos a tener un primer censo aquí y voy mostrando las respuestas para que nos vayamos después a la segunda pregunta, ¿vale? Pero con esto, vale, ya casi terminamos. 20 de 24. Termínenlo para que igual se los voy a mostrar. Miren cómo se va distribuyendo el gráfico. Esto no nos extraña, y aquí también quiero de una vez sentar como una línea desde donde quiero que nos posicionemos todos y es entender, recuerden que al final todo el mundo de la gestión de las experiencias es una disciplina que tiene un cuarto de siglo, o sea, arranca principalmente a principios de los años 2000, y a lo largo de estos 25 años, empezando muy fuerte el Customer Experience y el Employee Experience derivándose por ahí ya hace unos 10 años mucho más fuertes, siguen siendo disciplinas en las que todavía hay una curva de aprendizaje y una curva de adopción que todas las empresas estamos viviendo, ¿no? Unas, por supuesto, más adelante o más maduras que otras. Pero esta foto nos deja una realidad que cada vez que hago esta pregunta, da igual, en este caso lo he hecho en diferentes países, tanto del mercado latinoamericano como en mercados como europeos. Entonces, lo que ocurre es que sí que se están
empezando a hacer cosas, muchos están en este lado de aquí de empezar a hacer cosas, empezar a medir la voz, algunos ya empiezan a trabajar con journeys, algunos ya empiezan a escuchar la importancia de segmentar por arquetipos, tanto para clientes como empleados, pero lo que es cierto es que la tarea súper pendiente que hoy tenemos, la mayoría de las organizaciones, es ser capaces de demostrar que gestionar la experiencia es absolutamente estratégico para el negocio y que tiene un retorno en la inversión. Y esto es bien importante que lo tengamos en el radar porque además sé que muchos de ustedes trabajan directamente en áreas de people, de recursos humanos, de gestión humana, áreas afines. Y sé que una de las grandes tareas pendientes que tenemos es demostrar lo estratégico que es invertir en las personas y en todo lo que eso conlleva, ¿no? Que en este caso sería la experiencia de las personas. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, vámonos a la siguiente pregunta, que son tres preguntitas más, que es, ¿podría responder las siguientes preguntas de acuerdo a la información que ustedes tienen hoy y los procesos que tienen montados? ¿Podrían responder, tenemos identificados y medidos los KPIs de negocio directos que se impactan positivamente al mejorar la experiencia de empleado? ¿Sabemos que es realmente lo que se toca? Podemos responder no en absoluto, sí sin problema o término medio. ¿Están alineados los mapas de Customer y Employee Journey para entender cómo se influyen mutuamente? O sea, hay empresas que ya han mapeado cómo es el journey de sus clientes, hay otras que han mapeado cómo es el journey de sus empleados, pero es difícil encontrar empresas que los tengan hablando simultáneamente. Contéstenme también aquí a ver cómo estamos en esta parte, que además esto me va a servir mucho para ver en qué hago zoom en los ejemplos, ¿no? De acuerdo al panorama que encontremos. Y si caen los indicadores de clientes, sabemos si la experiencia del equipo tiene que ver en algo. Muchas veces cuando empiezan a hacerse el análisis de los resultados en las áreas de ventas, de marketing, de customer care, cuando caen los indicadores, se trata de indagar mucho a ver qué es lo que está pasando y no siempre se tiene en cuenta la posibilidad de que la experiencia de los empleados puede incidir directamente en esto, ¿no? Entonces, un pequeño sondeo rápido. Veo que ya hay 9 personas que han respondido. Vamos a darle la oportunidad a unas 2 o 3 personas más que vayan adelantando. Todas pueden terminar de contestar porque esto nos suma al total. Vale, 12. A ver si llegamos a las 15 respuestas. Y con esto vemos la foto total. Yo me sospecho que al igual que en la anterior, y porque además esto también lo vamos sondeando en diferentes países, pues los resultados van a ser un poco en la mitad o incluso más bajitos, ¿no? Vale, ya tenemos aquí las 15. Vamos a ver un poco qué tenemos, efectivamente. Porque, y justo quería hacer estas preguntas para que partamos como con la concienciación de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es decir, cuando hablamos de cultura de la experiencia y de cómo construir organizaciones con cultura de la experiencia, al final se trata de tener respuestas a preguntas como estas, ser capaces de tangibilizar el esfuerzo que se hace desde la organización en cuidar la experiencia, pero en cómo eso redunda en objetivos estratégicos del negocio, objetivos estratégicos que ya no son solo del campo de recursos humanos o exclusivamente del área de CX cuando se trabaja directamente en la línea de cliente, sino que impactan en los principales objetivos del negocio. Listo, quédense con esta foto, ¿vale? Mirar que, ya les digo, esto es más o menos la tendencia. Es muy difícil hoy encontrar empresas que pasen más de la mitad. Y fíjense que estamos conectados más de casi 50 personas de diferentes regiones de Hispanoamérica. Entonces, esto nos da como una visión muy clara de lo que vamos a hablar. Vale, pues entonces me regreso a la presentación y con este sondeo que acabamos de hacer, pues básicamente les voy a contar de, claro, cuánto les costaría a una organización no saber estas respuestas. Porque es muy fácil que en este momento sepamos que no podemos responder a ello, pero la gran pregunta es, ¿cuánto estamos perdiendo por no tener la claridad de que haber invertido X dinero en cuidar la experiencia de los empleados terminó incidiendo en tales indicadores operativos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información es la que no estamos viendo que es absolutamente relevante para nosotros? Entonces, nosotros en ISO estamos absolutamente enfocados en que se entienda que la experiencia hace parte del corazón de la estrategia del negocio.
Y esto también, yo creo que muchos de ustedes, sobre todo los que estén más cercanos, sé que muchos vienen de diferentes backgrounds y algunos estarán más cercanos o no a trabajar en el tema de la experiencia, pero los que llevamos muchos años en esto sabemos que una de las grandes frustraciones, decíamos, es que a veces esto se ve como algo que pueda ser netamente accesorio o como que sí está bien, pero cuando todas las cosas están bien, como que no se ve estratégico, incluso se puede llegar a ver más táctico, ¿no? Y la evidencia de los últimos años, y evidencia tanto desde la academia, desde trabajo directamente en las organizaciones, ha mostrado que trabajar una cultura centrada en la experiencia es absolutamente clave tanto para la estrategia como para el negocio. Entonces, con esta antesala, vamos a arrancar hablando de qué es esto de Experience Ecosystem. Eh, Porque al final estamos hablando de cómo el bienestar de los empleados termina impactando en la alerta del cliente, ¿no? Toda esa reflexión es producto de haber entendido lo que nos sospechábamos desde hace muchos años y que ya desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones y voces se venía diciendo, ¿no? Esto está completamente relacionado. Entonces, desde ISO, nosotros hemos trabajado un enfoque estratégico, el que llamamos Experience Ecosystem, para que se entienda que una organización que está centrada en la mejora de la experiencia de las personas, implica que cuida la experiencia de todos los actores que están en ese ecosistema. Entonces, en una organización tenemos, por supuesto, tenemos a los empleados, pero por supuesto también tenemos a los clientes que van a esa organización. También podemos tener otro tipo de stakeholders, los partners, ¿no? Que tengamos como proveedores, están los accionistas, está en sí la comunidad en general. Pero centrándonos solo en los más relevantes, por así decirlo, o en los que tienen mayor protagonismo, que es clientes y empleados, pues la propuesta es que trabajar una cultura de experiencia significa entender que en la organización hay diferentes actores que se impactan entre sí. Y por lo tanto, esta lógica que hoy muchos incluso podemos estar de acuerdo, necesita verse aterrizada de forma práctica, porque creo que todos podemos entender o estar de acuerdo como con este lineamiento de que sí tiene sentido, oye, hay diferentes actores y seguro se relacionan entre sí, pero eso en el día a día, ¿cómo opera? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, la idea de hoy es poderles compartir algunas reflexiones y algunos insights que hemos obtenido de cómo orientar y trabajar culturas centradas en la experiencia para cumplir con este fin. Nosotros también tenemos un framework que nos permite hacer mucho más claro el roadmap o el trabajo a la hora de gestionar la experiencia. Y ese framework tiene 10 palancas que te dice, oye, toda organización que quiera cuidar la experiencia de las personas, en estas personas vamos a hablar de clientes y empleados, por ejemplo, por empezar, es importante que recuerde que necesita tener muy claro cuál es su estrategia de experience management, ¿no? Cuál es su estrategia de experiencia y en función de eso definir, oye, esta estrategia de experiencia, yo quiero que las personas la vivan tanto cuando tienen contacto con mi marca, con mi producto, pero también con todas las interacciones que tiene con nosotros, eso se tiene que ver reflejado, debe ser coherente, y tenemos unas palancas que ayudan o soportan eso, que ahí está, el governance, los economics, la forma de medir los resultados, la tecnología y, por supuesto, la cultura como una de las principales palancas en este caso si queremos trabajar una estrategia sólida de experiencia. Dentro de las 20.000 definiciones que hay de cultura, a mí una de las que más me gusta de cultura organizacional es la de el que era CEO de Southwest Airlines, muchos conocerán el caso, fue muy sonado porque fue uno de los ejemplos pioneros en liderar Employee Experience y mostrar resultados contundentes hacia la experiencia cliente. Y él decía básicamente que la cultura es lo que las personas hacen cuando nadie las ve, ¿no? O sea, cuando definitivamente esto ya está tan interiorizado que no necesitamos que esté escrito, sino que simplemente las personas lo tienen asumido y se comportan de esa manera. Entonces, si nosotros estamos hablando de construir una cultura centrada en la experiencia, básicamente estamos diciendo que necesitamos que los colaboradores, por ejemplo, cuando van a interactuar directamente con sus clientes o con sus compañeros, van a tratar de cuidar al máximo la experiencia de ellos. ¿Vale? Sin que nadie los vea, sin que nadie tenga que estar encima. Ese es un poco el nivel, ¿no? De que estamos hablando en este caso. Y para poder llegar a eso, como decimos, necesitamos mover y activar todas estas palancas que permiten que eso se haga real. Ahora bien,
si tuviéramos que dar una definición sencilla de qué implica tener una cultura de gestión de experiencias o de experience management, a mí me gusta mucho esta de es el arte de construir organizaciones sólidas donde las personas se quieren quedar. Así de sencillo, donde las personas llamadas empleados y clientes. O sea, recuerden que cada vez que estamos tocando esto, estamos hablando del ecosistema completo. Y cuando decimos esto, pues por supuesto estamos hablando de cifras tan claras como donde la rotación voluntaria esté muy abajo porque la gente no se quiere ir y donde el churn o la fuga de clientes esté casi mínima también porque los clientes quieren permanecer en la organización. A eso me refiero con empezar a conectar algunos conceptos de los que venimos trabajando y que directamente cuando trabajamos en áreas de people sabemos que tiene sentido, pero a veces nos cuesta empezar a correlacionar esto con datos duros del negocio, ¿no? Entonces, bueno, de esto es de lo que estamos hablando. Y hay otra forma también fácil de entenderlo, ¿no? Y es que la forma más rápida de lograr que los clientes amen tu marca es lograr que los empleados amen su trabajo. A veces cuando comparto estas cosas siento que es como si estuviéramos hablando de obviedades, ¿no? O sea, porque es que no estamos inventando la rueda. Realmente lo que estamos haciendo es traer reflexiones que sabemos que son contundentes, pero que en el día a día no es fácil evidenciarlas. Yo creo que aquí todos y todas podemos levantar la mano si tuviéramos que recordar situaciones muy difíciles o que nos han generado momentos de dolor o momentos de angustia o de preocupación, tanto siendo clientes como siendo empleados. Es decir, si esta premisa fuera tan clara y tan básica, pues no tendríamos tantos casos de malas experiencias como clientes o como empleados. Pero digamos que me gusta verlo algo así como que es el hablar de Spin Ecosystem, escoger esta frase y volverla realidad en el día a día. ¿Vale? Es decir, ok, esto que suena tan bonito, tan aspiracional, en el día a día cómo se transforma. Entonces, a partir de esto, voy a compartir, como siempre, a mí me gusta mucho y sobre todo ir revisando en las últimas actualizaciones qué hay de evidencia en esto, porque, insisto, sé que muchos de ustedes pueden ya tener algún camino recorrido, otros apenas están llegando, están empezando a conocer, y por eso les quiero decir que hay una evidencia clara constatada por diferentes evaluadores, por diferentes organizaciones, tanto escuelas de negocio, universidades, organizaciones que han podido demostrar que tiene sentido eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo las principales reflexiones. Por un lado, nosotros desde ISO siempre decimos que una cultura centrada en la experiencia básicamente se traduce en resultados del negocio. ¿Por qué? Si tú tienes emociones positivas con una organización, siendo cliente o siendo empleado, por supuesto, las emociones generan recuerdos, son del pegamento de la memoria, ¿no? Y esos recuerdos condicionan las decisiones futuras. A partir de esto, si yo he tenido una buena experiencia, pues por supuesto voy a recomendar, me voy a querer volver o como empleada no voy a quererme ir de esta empresa, voy a recomendar a otras personas que vengan a trabajar a mi organización, ¿no? Entonces, esas decisiones futuras directamente impactan el negocio. A mayor recomendación, más clientes que vienen, pues entonces mejores ventas, mejor cobertura en el mercado y lo mismo, si las personas que trabajan en la organización no se quieren ir, pues por supuesto voy a tener unos niveles de competitividad altos, no voy a tener problemas de atracción de talento ni de retención de talento. Bueno, creo que estamos entendiendo un poco y quiero ser muy precisa en este contexto para que no nos quede duda de que el enfoque de entender una organización como un ecosistema de experiencia es lo que permite que podamos tener resultados diferenciadores en el mercado. Ahora, hay varios impactos que se tiene hoy evidencia de que ocurren cuando se trabaja una cultura central en las experiencias, pero hay tres muy importantes que quiero resaltar porque es de lo que más se ha visto. Por un lado, está claro que hay un aumento en la productividad. Aumento en la productividad donde las empresas que cuidan mucho la experiencia de sus empleados tienen más productividad hasta en un 21%, ¿vale? Tanto en equipos de ventas como en áreas de producción, incrementa la productividad, ¿vale? Ya solo con ver este dato, creo que si sacamos la calculadora solo por esto, se justificaría entender la importancia de trabajar una cultura centrada en la experiencia. Pero vamos a más. ¿Qué más se ha visto? Pues que tienen mejor desempeño financiero. Las empresas que están en el top 25 de mejor experiencia cliente tienen hasta 2.8 veces más de retorno sobre los activos.
Y las empresas también que cuidan más la experiencia de los empleados son 4 veces más innovadoras en lo que tiene que ver con lanzamiento de productos. Insisto, estos son como de los datos más contrastados, hay diferentes estudios en relación a esto, pero con esto es solo la ventanita para entrar realmente a hablar de cuáles son los impactos. Aquí voy a pasar un poquito más rápido, pero no quiero que se lo pierdan para que veamos los matices que empezamos a tener. ¿Cuál es el impacto financiero de gestionar, de cuidar tanto la experiencia cliente como la experiencia empleado? Este estudio es súper interesante, este fue ya un ejercicio que se hizo en el 2020, pero que sigue estando súper vigente, es uno de los estudios más claros que se ha hecho en esta línea. Y es que básicamente la reflexión de aquí era que las empresas que logran tener tanto clientes y empleados altamente comprometidos, y ojo que no habla de satisfacción, sino de compromiso, que es muy distinto, ¿no? Es una cosa es tener un cliente satisfecho y otra cosa es tener un cliente fidelizado o que esté completamente comprometido o que la lealtad con ese cliente se haya conseguido, ¿vale? Entonces no es lo mismo hablar de satisfacción que de lealtad o de fidelización en este caso. Entonces, tener clientes y empleados altamente comprometidos es sustancialmente mejor para la retención del talento que solo tener empleados comprometidos. ¿Cómo así? Básicamente, en este estudio lo que se hizo fue analizar los resultados de las organizaciones que, por un lado, tenían tanto la experiencia del cliente y la experiencia empleado por debajo de la media, ¿vale? Aquí en verde tenemos la de que tenían experiencia de cliente en la media, pero experiencia de empleado por debajo, ¿vale? Y finalmente, aquí tenemos, como pueden ver en esta última barrita, los resultados de las empresas que logran tener tanto la experiencia del cliente como del empleado fuertes, ¿vale? Entonces, lo que se vio, se evidenció es que tenían, por un lado, mejores tasas de retención de talento, tenían mayor rentabilidad y tenían mayor crecimiento de ingresos. Es decir, otra vez, solo con tener la reflexión de estos datos, ya de por sí se debería justificar en la importancia de tener una cultura central en la experiencia. Este otro caso es muy interesante porque aquí lo que se ve es que prácticamente la estrategia de correlacionar y cuidar la experiencia empleado y cliente tiene un efecto multiplicador casi del doble de lo que consiguen otras empresas en esta línea, ¿no? Básicamente duplican el ritmo de crecimiento frente a los competidores que no. Fijarse que este primer cuadrante, este estudio fue interesante porque lo que hicieron fue coger eh, unas empresas, ¿vale? Y estas empresas les identificaron cuál era el nivel de satisfacción de los clientes, aquí sí cruzaron satisfacción, y lo cruzaron con cuál era la satisfacción de los empleados de esas mismas empresas. Analizaron las dos variables. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Pues el resultado de esto es que aquellas empresas, como ven aquí que los puntos son aquellas empresas que cuidan tanto la experiencia del cliente como la experiencia del empleado tienen un crecimiento anual en 3 años de un 8,5, que esto es casi el doble de lo que tienen las que, por ejemplo, menos trabajan experiencia de empleado y experiencia de cliente, ¿vale? También se ha demostrado que, ya que estamos hablando de retorno de la inversión, de que existe un vínculo claro entre la experiencia de los empleados y los ingresos de la compañía, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hizo un ejercicio de, oye, de las tiendas que están vendiendo, de las que más venden versus de las que menos venden, ¿cuánto se está invirtiendo en cuidar la experiencia de los empleados? ¿Y qué resultados trae eso de ingresos? Por ejemplo, este estudio es súper interesante, también se publicó en Harvard Business Review, porque lo que se pudo demostrar es que solo con subir $12 adicionales por cada hora por empleado en la formación de los empleados, la tienda ganaba 18 adicionales por hora, ¿vale? Que es en este caso, o sea, la tienda que más vendía, como ustedes pueden ver aquí, solo con haber hecho un incremento del 41 al 59, es decir, de 12 adicionales, ¿vale? De $12 adicionales, pues se podía tener un mejor impacto. Y este estudio también es muy, muy interesante porque aquí también se cruzó, para quienes estén familiarizados con Glassdoor, básicamente lo que se hizo fue tomar casi 300 organizaciones que representaban 300.000 clientes y lo mismo de estas mismas organizaciones se analizó cuál era el índice de satisfacción
se identificó cuál era el puntaje que los empleados daban en Glassdoor, que para quienes no sé si todos lo tienen el radar, pero Glassdoor es una plataforma que permite a los empleados puntuar las empresas en las que trabajan. Entonces, otra vez, confrontaron estas dos visiones y se pudo obtener que por cada estrella, la puntuación en Glassdoor va de 5 estrellas, por cada estrella, por cada punto que se mejora una empresa en Glassdoor, eso significa que es como 1,3 puntos en satisfacción de cliente y, ojo, si son empresas que están de cara, donde las personas están de cara al cliente, como hostelería, restauración, turismo, todas estas empresas alcanzan a subir hasta el doble de puntos, ¿vale? Entonces, son ejemplos, insisto, todos esos son estudios que están publicados, los pueden ver. He tratado de traer como los que son como más contundentes o que tienen como metodologías bastante cruzadas. Este siempre me gusta compartirlo y se lo recomiendo, está por salir el próximo. Este es los resultados del 2024, me encanta porque es un metaanálisis que hace Gallup donde cruza a su vez estudios dedicados a identificar cómo el compromiso de los empleados impacta en KPIs, tanto de recursos humanos como del negocio. Y este estudio de 2024 es brutal porque básicamente pues se hace un metaanálisis de 736 estudios que representan casi 400 organizaciones de 53 sectores diferentes de 90 países distintos con una muestra de casi 3,3 millones de empleados. ¿Y cuál es la principal conclusión? Clarísimo. Tocar cualquier tipo de aspecto que impacte, mejore el compromiso de los empleados y por ende la experiencia que estos tienen en la organización, tiene un impacto en KPIs de recursos humanos como la rotación. Por supuesto, baja la rotación, incluso en empresas de alta rotación puede bajar hasta un 21%. Se baja la tasa de accidentes, de absentismo, mejora la percepción de bienestar integral, se baja también las bajas por enfermedad y a nivel de KPIs de negocio se aumenta un 10% de fidelización de cliente, que esto es altísimo si lo llevamos a entender que la fidelización implica aumentar, ¿no?, el lifetime value de los clientes. Se aumenta la productividad tanto en ventas como en producción, la rentabilidad, la calidad de lo que se trabaja, la participación, que en este caso también impregna la innovación, y se disminuye las situaciones de sabotaje o de robos. Todas estos datos los quise consolidar, insisto, como para llegar con más claridad entender de que esto que nos sospechamos muchos, seguramente ustedes, y que a veces no sabemos exactamente dónde demostrar o cómo poder, como no tenemos datos propios todavía de la organización, entonces como que no tenemos la información para ello, pues todo esto es evidencia irrefutable de que definitivamente cuidar, insisto, la experiencia de clientes y empleados tiene un impacto profundamente estratégico en el negocio. Entonces, los datos demuestran que el principal inhibidor del crecimiento es intentar arreglar la experiencia del cliente ignorando la del empleado o viceversa. Entonces, todo este contexto es para llegar al punto de, vale, y entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto y a tangibilizarlo? Y aquí, porque también sé que hay algunas personas que vienen del mundo de clientes, esa era un poco la idea, ¿no? O sea, que se comuniquen estos dos mundos, veamos cómo lo podemos empezar a aterrizar, ¿no? Porque a la larga no estamos aquí para elegir entre rentabilidad y bienestar. O sea, la apuesta del modelo de experiencia ecosystem es demostrar que uno es la causa del otro. O sea, cuidando la experiencia del empleado se redunda en la experiencia del cliente y ojo, cuidar o descuidar la experiencia del cliente también tiene un impacto en la experiencia de los empleados. Entonces, ¿por dónde empezar? La pregunta del millón, ¿cómo podemos tangibilizar esto? Por supuesto, hay varios frentes de trabajo. Entonces, el ejercicio que he traído para ustedes el día de hoy es como un top 5 de las estrategias más contundentes, las que traen resultados un poco más en el mediano o corto plazo, o sea, cosas que empezamos a ver, porque creo que también estamos de acuerdo que una de las cosas que más frustra cuando empezamos a trabajar en esto es que no siempre es fácil, ya por un lado, eh, medir, cruzar la información para ser capaces de demostrar los resultados, sino que aparte de eso tenemos que lidiar con la gestión del cambio, y es que las personas quieran hacer el cambio de mindset y entender de verdad que esto funciona así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cómo nos va con esto y recordar, ir dejando preguntas para que yo en su momento las pueda ir abordando. Entonces,
Esto es de primero de Experience Management, que es lograr tener una visión people-centric, ¿no? Pero, ¿qué implica eso en la vida real? Entonces, la idea es que la cultura esté orientada hacia las personas y eso, una buena forma de mostrar que lo estamos haciendo es empezar por los empleados, ¿no? Siempre hablar de esta coherencia entre lo que yo quiero que vivan mis clientes, necesito que los empleados también lo vivan, ¿no? El éxito sostenible de una organización depende de cómo las personas se sienten, perciben y viven su relación con la organización. Esta es una premisa también básica que nosotros trabajamos cuando hacemos diagnósticos y transformación de la experiencia, ¿no? O sea, yo, ¿cómo quiero que mis clientes y mis empleados se sientan, me perciban y vivan las interacciones que tienen conmigo? Entonces, partiendo de esa base, cualquier producto, servicio, proceso, política de la organización tiene que estar alineado con esto. ¿Vale? En una cultura centrada en la experiencia implica que todas las decisiones, procesos, comportamientos y formas de liderazgo se diseñan y ejecutan poniendo en el centro de las personas. Otra vez, muchos de ustedes dirán, vale, pero es que esto suena muy bien, pero ¿y esto cómo se aterriza? La forma más sencilla de ser coherentes con esto es tener claro que nosotros, todas las organizaciones, tenemos una promesa de marca. Y esa promesa de marca se puede traducir en una promesa de experiencia. Es decir, por ejemplo, si yo quiero y digo en mis campañas de marketing para captar clientes nuevos o para fidelizar a los que yo tengo, que soy una empresa cercana, ágil, transparente, por ejemplo, pues yo, aparte del eslogan que queda muy bonito o la web que soporta todo, yo tengo que asegurar cómo cuando las personas interactúan con mi marca, con mi producto y con cada uno de los momentos que tienen que vivir conmigo como organización, o sea, cada vez que me llaman, cada vez que se meten a la web, cada vez que visitan mis oficinas, o sea, ¿cómo hago yo para que de verdad eso que dije, que era ágil, que era cercano, que era transparente, se vive? ¿Vale? Entonces, la mejor forma de empezar a consolidar una visión people-centric es coger la promesa de marca y decir, ok, porque también se han dado cuenta que a veces hay promesas de marca que tienen hasta 5, 7, 8 cosas que se prometen y difícilmente se cumplen dos. Entonces, es hacer una reflexión honesta y decir, ¿qué cosas sí definitivamente puedo cumplir? Porque ya todos sabemos que no hay nada peor que no cumplir las promesas. Y a partir de lo que puedo cumplir, ¿qué puedo cumplirle a mis clientes y a mis empleados? No tiene sentido que yo diga que soy ágil para mis clientes y que adentro, en la operación, los empleados tengan procesos súper burocráticos, tortuosos, que hacen muy lento el servicio y que impactan directamente al cliente, ¿vale? Entonces, esa es como la primera premisa. O sea, si realmente necesitamos impulsar una cultura centrada en la experiencia, tener una visión people-centric es necesario. Ahora, claro, ¿quién debe tener esta visión? Pues por supuesto, empezando desde la dirección, desde la junta directiva. El comité de dirección debe ser quien tenga esta visión. Y es un proceso de evangelización. Por eso se necesita, porque sabemos que no siempre todos van a estar alineados, pero al menos que hay unos mínimos acuerdos, ¿no? En entender de, oye, si estamos diciendo que somos cercanos y transparentes, es cercanos y transparentes para clientes y empleados. ¿Ah? Yo aquí siempre hago la pregunta de, si tú trabajas en una organización y tuvieras que consumir los productos o servicios que vende tu organización, ¿tú serías cliente de tu organización? Y ya sabemos que muchos responderían que no, definitivamente. Entonces, esa incoherencia es la que necesitamos cerrar, ¿vale? Entonces, partimos con lograr tener una visión people-centered. Ya solo con este tenemos un frente de trabajo importantísimo, pero es una de las líneas más importantes. Dos, diagnóstico con visión 360. Y yo creo que esto les va a gustar, sobre todo a quienes vienen trabajando ya con journeys. Mirar, los journeys, para quienes a lo mejor no estén familiarizados, son herramientas que se han popularizado mucho porque permiten tener una fotografía súper completa, en un nivel de profundidad que jamás una encuesta nos entregaría, sobre qué viven, qué sienten, cómo se comportan nuestros clientes o nuestros empleados. Hay employee journeys o customer journeys. Ok, entonces, la conclusión a la que nosotros hemos llegado ya hace unos años es que le llamamos como el efecto espejo de la experiencia, ¿no? Y es que, insistimos, estamos hablando de un ecosistema, no hablamos de seguir trabajando la CX y la IX separadas. Entonces, muchas empresas mapean el viaje del cliente, pero ignoran el del empleado en esos mismos puntos críticos, ¿vale? A veces a nosotros nos piden mucho diagnósticos y nos dicen, necesito un Customer Journey, y a veces las mismas empresas nos contratan un Customer Journey y un Employee Journey, pero no todas se atreven a dar el salto de
quiero que estos dos journeys se comuniquen. Y eso es vital. Las empresas que lo empiezan a hacer lo empiezan a sentir, ¿no? La idea es entender del viaje del cliente cuáles son los momentos de la verdad, o sea, los momentos en los que no me puedo dar el lujo de dar una mala experiencia porque el cliente se me va. Y en esos momentos de la verdad, asegurarme cómo los está viviendo el empleado. Y aquí es interesante porque, ojo, muchas veces la desconexión se da porque, si bien es cierto que es importante partir de la base de yo quiero entender cómo es la experiencia de mis clientes y de mis empleados en tu end completa, donde necesito hacer más el zoom es la experiencia que le dan mis empleados a mis clientes en estos puntos, ¿cómo están? Porque estos puntos son críticos y en función de esto los clientes se me pueden ir. Entonces, este ejercicio de conectar y hacer diagnósticos enfocados en, oye, si directamente estamos trabajando con clientes, y yo recuerdo mucho diagnósticos que he tenido que hacer en esta línea en banca, donde, por ejemplo, hemos tenido insights tan relevantes como para el cliente está feliz y tiene momentos wow, inclusive que le han gustado, pero cuando mapeas al mismo tiempo cómo viven los empleados esos momentos del cliente, lo que es para un cliente un momento wow, para un cliente es un momento lo odio en nuestros niveles de escala de journey. Entonces, eso es importantísimo porque eso nos permite sacar conclusiones mucho más aterrizadas para decir, vale, perfecto, está muy bien que el cliente tenga una experiencia wow, pero no es sostenible ni escalable porque esto está quemando a los equipos, está generando esto y esto y esto, o ha generado tanto desperdicio de recursos, ¿vale? Entonces, ese es el diagnóstico 360. Es que seamos capaces, una cultura centrada en la experiencia se asegura de entender cómo la experiencia del cliente incide al empleado y viceversa, ¿vale? Y eso se logra teniendo esta visión de los journeys. ¿Qué más? Otra ventaja de tener este enfoque. Logramos tener una infraestructura tecnológica integrada. Mirar, eh, para mí no hay nada más frustrante que ver a compañías que han hecho una inversión de miles de euros o de miles de dólares en plataformas tecnológicas que al cabo de 3 o 4 años apenas están en uso. Se alcanzan a explotar en un 20 o un 30% con suerte y en algunas entran en desuso, ¿no? Que es lo más crítico. En algunas compañías directamente han quedado desmontadas. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tienen que ver con plataformas para escuchar tanto la voz de los clientes y de los empleados, porque se hace una inversión muy fuerte y al final, por ejemplo, los empleados ni siquiera quieren contestar la famosa encuesta de clima o de engagement o la que se tenga, ¿no? Por muchas razones. Una, no se fían de qué se va a hacer con la información porque hay un tema de desconfianza, que eso es un tema clave cuando trabajamos una cultura central de la experiencia. Los empleados van a querer poder hablar libremente, sin repercusiones sobre lo que viven, pero los clientes también, los clientes van a querer sentir que si opinan y contestan encuestas sirva para algo y que no es una encuesta más de la que no van a volver a tener resultados. Entonces, fíjense, al día de hoy, del 100% de las aplicaciones y software que una empresa puede estar operando hoy, solo el 28% están plenamente integrados. O sea, este dato es brutal. Nosotros cuando hacemos intervenciones para poder ayudar a las compañías a implementar programas de voz, siempre nos encontramos con el típico caso de que el CRM no se habla con herramientas estratégicas de los equipos de ventas, de los equipos de servicio al cliente. O sea, hay una desconexión brutal, ¿no? El CRM no se habla con directamente todo el modelo de voz que se ha montado para escuchar al cliente. Entonces, este tipo de cuestiones no solamente generan un desperdicio tremendo de herramientas, de recursos, sino que dificultan muchísimo el día a día, ¿no? O sea, si le damos la vuelta de tuerca a esto, lo que sería básicamente consolidar herramientas, las que se puedan. Nosotros, por ejemplo, decimos, oye, pues la misma plataforma te puede ayudar para escuchar tanto la voz de tus empleados, de tus clientes. ¿Por qué comprar dos distintas, no? Pero hoy en día vemos empresas que, pues el área de CX se compró una plataforma tecnológica y el área de People se compró otra. Y póngalas a hablar, muy difícil, ¿no? Entonces, por un lado, el reto y el desafío es, vamos a tratar de consolidar las herramientas corporativas que más podamos y a rediseñar esos flujos técnicos para bajar el esfuerzo que le estamos dando al empleado y, por supuesto, quitar los cuellos de botella que repercuten en la experiencia de cliente. Entonces, creo que lo tenemos claro, ¿no? O sea, fíjense, solo con estos dos puntos podríamos decir que estamos volcados a consolidar una cultura central de la experiencia, visión people centric y una infraestructura tecnológica integrada. Pero hay más. Tenemos una gobernanza conjunta. ¿Y esto qué implica?
datos, no solo la tecnología la vamos a integrar, sino cómo estamos organizados a nivel de gobernanza. Y aquí quiero que traigamos a nuestra mente equipos interdisciplinarios, ¿vale? Entonces, por un lado hablamos de tener datos integrados. El simple hecho de unificar y presentar de forma conjunta, por ejemplo, KPIs de CX, de experiencia de cliente y de experiencia de empleado, juntos ante la dirección o los equipos, genera un cambio cultural profundo, ¿vale? Es cambiar la forma en cómo estamos presentando los resultados. Oiga, estamos vendiendo más porque a nivel de cliente tenemos esto, pero es que también sirvió porque hicimos una formación a los empleados esto y optimizamos una herramienta de los empleados que les permite. Y esos KPIs deben estar en el mismo dashboard para que se entienda la correlación de los unos con los otros. Además, porque es así, o sea, lo que pasa es que hoy, como los tenemos separados, no siempre es fácil evidenciar esto, pero por ejemplo, una buena práctica para que esa gobernanza conjunta sea explícita, pues es esto, es ver de los datos que hoy tenemos, cuáles podemos empezar ya a ver cómo se correlacionan. Otro, definir, por supuesto, comités mixtos de lo que vendría a ser CX e IX, ¿no? O sea, por un lado, para empezar, justo el trabajo que decíamos anterior, empezar a analizar qué correlaciones empiezan a darse entre CX e IX, porque no basta solo con medir, sino que hay que descubrir qué es lo que directamente desde la experiencia empleado impacta al cliente. Y aparte de los comités, que estos son comités más desde el punto de vista, podría ser más estratégico, eh, también se pueden montar unos equipos interdisciplinarios más tácticos, operativos, que nosotros los llamamos como Experience Management Squads, donde básicamente las empresas que logran, en este caso, que el 40% de las empresas que logran desplegar estas células ágiles de trabajo tienen mayor capacidad de mejorar experiencia de empleado y de cliente al mismo tiempo. O sea, la gobernanza conjunta es clave ya solo por el hecho de los recursos que permitiría integrar. Nosotros cuando hacemos rediseño o modelos de gobernanza para las organizaciones que quieren dar este salto, nosotros siempre terminamos rediseñando en el organigrama, o sea, tanto en la estructura formal como informal de la organización, cómo puedes optimizar. Oye, a lo mejor no necesitas tener todo un equipo especializado en el programa de voz de cliente con sus analistas y la gente que hace el close de loop para cliente y otro súper distinto para empleado, porque al final las competencias de estos son las mismas, son transversales. Y de hecho, tener una visión unificada va a permitir entender muchísimas más cosas que seguirlo teniendo separado. Entonces, por ejemplo, nosotros en muchos casos recomendamos integrar áreas, ¿no? Áreas de gestión de la experiencia o de people experience. Entonces, bueno, esas son como pinceladas, datos que les voy dejando ahí. Bien, para ir cerrando, hemos visto 3 de 5. Esta es importantísima. Nosotros siempre hablamos de vincular a los empleados en los procesos de rediseño de la experiencia, tanto en la escucha para entender cómo están ellos, cómo lo viven y qué perciben de la vivencia de los clientes, pero aquí hay que darles un papel muy activo y sobre todo a los empleados que están en primera línea, ¿no? Y la idea es, oye, pues si vamos a diseñar un programa de voz del empleado, la idea es que haya una escucha activa, sobre todo del frontline, en tiempo real para ver qué cosas se pueden mejorar y optimizar. Entonces, por ejemplo, empresas que han trabajado esto, hay varios estudios en relación a esto súper interesantes, donde se identifica, por ejemplo, los programas de voz, recuerden que no son solo hacer encuestas, esto ya está absolutamente revaluado, las encuestas es una parte que en el caso del cliente cada vez cuesta más que nos contesten encuestas, entonces un programa de voz no se puede entender solo como encuestas, entonces nosotros hablamos mucho del feedback no estructurado, ¿no? Lo que la gente no necesariamente va a contestar a una encuesta, pero me puede dejar en un campo abierto, puede hacer una llamada, contar algo, ¿no? O directamente quiere compartir algo en una entrevista. Entonces, es implementar canales virtuales de recolección de sugerencias integrados de forma orgánica, nativa, en el software que tiene la gente del frontline. ¿Por qué? Porque si yo directamente llevo 2 días donde veo que la gente está desesperada porque tenemos unas aprobaciones de créditos muy lentas y el feedback que me dices que se va a ir a la competencia por esto y por esto, o que allá les están ofreciendo otra cosa, toda esa información que llega en vivo directamente es oro puro para la organización. Entonces, toda esa información que le llega, en lugar de tener que esperar el empleado a lo mejor a la reunión semanal o quincenal para contar esto, pues directamente él puede tener dentro de sus plataformas maneras para canalizar esa información que le llega al cliente directas para que esto redunde en las áreas que tengan que rediseñar esta experiencia. Entonces, trabajar de la mano con los empleados del frontline es importantísimo. También definir procesos de reconocimiento
para que la cultura de experiencia se premie, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo pedir a los clientes que nombren o puedo definir algún tipo de políticas que permitan que los clientes fácilmente reconozcan y puedan decir cuál fue el empleado que les atendió, que les ayudó en X cosa, y a partir de eso yo diseñar packs de reconocimiento público que fomenten el orgullo. Hay una empresa que hace una cosa muy guapa, la pionera, porque hoy varias empresas lo están haciendo, pero es básicamente que tienen como una nube de palabras, ¿vale? Que esta nube de palabras pues se proyecta tanto en pantallas, también la puedes consultar directamente en la intranet, eh, pero donde en la nube de palabras tienen como eh, datos muy aspiracionales de lo que queremos lograr, pues por ejemplo éxito, experiencia, mejoras, ¿no? Podemos tener una nube de palabras en esa línea y mezcladas con esas palabras están los nombres de las personas que mejor experiencia hacen, ¿no? Entonces por aquí aparece Andrea, por aquí aparece Mario y está asociado a esas palabras por mencionar una de 20.000 formas que hay de reconocer públicamente a los empleados para que vayamos haciendo ese trabajo de transformación cultural. Quienes trabajan directamente en gestión de cambio saben a qué me refiero, ¿no? O sea, la transformación cultural es una batalla que hay que trabajar en muchos frentes, desde la formación, por supuesto, pero también desde la comunicación y desde hacer sentir a la gente que tiene sentido lo que está haciendo y ese cambio que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, las prácticas emocionales o que generan conexión emocional son buenísimas a la hora de movilizar una cultura central en la experiencia, ¿no? Y, por supuesto, también sabemos que los empleados de primera línea son quienes mejor entienden fallas operativas que haya, cualquier situación que pueda afectar a la NPS, entonces es importantísimo tener en cuenta ese valor. Creo que en muchas organizaciones se desperdicia el valor que tienen los empleados del frontline. Muy bien. Los teníamos aquí, ya los habíamos visto los cinco. Perfecto. Entonces, nos quedan unos últimos minutillos para, les hago dos recomendaciones. La primera, tenemos aquí un código QR porque estamos habilitando espacios para resolver dudas o de una forma mucho más cercana con nosotros. Entonces, quienes estén interesados en profundizar más sobre este tema, porque les haya sonado, porque a lo mejor este año o el próximo van a desplegar un proyecto afín o que vaya como en esta línea o necesitan potencializar la parte de experiencia empleado o la experiencia de cliente y después ponerlas a hablar, pues escaneando este código QR los va a llevar directamente a mi calendario donde pueden reservar, lo tengo habilitado hasta julio. Va a haber espacios de media hora diarias para quien quiera tener alguna consulta y así podamos hacer ya una profundización en el caso de cada uno. Y lo otro es que me paso a ver el chat para ver cuáles son las principales dudas que han salido y por supuesto vamos a responder las que sigan dejando por aquí. Vale, por aquí tenemos un comentario, Glenda. Este último lo viví al trabajar en una empresa con un equipo de soporte al cliente donde ellos tenían el problema que los comerciales no querían acompañarlos a las reuniones de reclamos de clientes. Y después de haber trabajado la IEX con ellos, este equipo de soporte lograba llegar con ventas en cada reunión de reclamos. Me encanta que nos cuentes esto, Glenda, porque además fíjense, les voy a dar otro detalle en esta línea. Muchas veces cuando nosotros hacemos diseño o mejoras de la experiencia, tanto experiencia offline como experiencias digitales, muchas veces los equipos que desarrollan las soluciones, por ejemplo, los equipos de TI, no siempre tienen contacto directo con los clientes. Y lo que nosotros hemos hecho es que invitamos a los workshops de codiseño con clientes o con usuarios finales directamente a las personas que van a desarrollar las soluciones, que normalmente son empleados, algunos del front y otros del back. Y esto es brutal. No solamente permite optimizar recursos y timings, porque los empleados que van a desarrollar las soluciones entienden el por qué. Entienden, por ejemplo, ¿por qué no se puede encargar una funcionalidad o un botón o algún menú desplegable? Porque sí, porque a lo mejor les resulta un poco más práctico, porque a lo mejor entendieron en los workshops con usuario final o con cliente que eso tenía un sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros eso nos ha funcionado súper bien y permite que se haga un verdadero ejercicio de empatía, ¿no? De entender realmente, ya que se habla tanto ahora de la empatía, pues es cómo de verdad podemos trabajarla, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, voy a leer algo más. Eh, Esto de un solo equipo para el ecosistema me parece clave y de gran valor. Muchísimas gracias, Carolina, por el comentario. Y sí, es que fíjense, solamente ustedes
Sé que a lo mejor desde el punto de vista táctico puede ser difícil que digan, vale, vamos a implementar en el corto plazo, pero honestamente impulsar áreas de experiencia globales en las organizaciones, áreas de experiencia que tengan directamente un responsable de experiencia y que esas directrices de experiencia permeen tanto a clientes como empleados es brutal porque nos va a ayudar a optimizar recursos, tiempos y a tener un ADN de aquí sí tener una visión y una cultura centrada en la experiencia. Ahora, no se ve como una lucha o un desafío solo de los de ventas, de los de marketing, de los de, o solo de los de recursos humanos. No, se entiende que si queremos tener una cultura centrada en la experiencia, necesitamos tener un área que permita unificar eso y que esa área, por supuesto, habilite lo que decíamos una gobernanza, es decir, que haya comités mixtos, que haya células de trabajo, que independientemente del área donde esté, pueda integrarse aquí. Aquí me gusta mucho también cuando hemos trabajado esto, por ejemplo, cómo vinculamos a equipos siempre los olvidados, normalmente los más olvidados cuando trabajamos rediseño de la experiencia son los equipos del área legal, los equipos del área de finanzas, casi nunca se les invita y muchas veces algunos rediseños tienen que ver con, oye, esto no lo podemos sacar porque el área legal no lo aprueba. Y entonces, si hubiéramos contado directamente con el input del área legal en el proceso de diseño de la experiencia, no hubiéramos tenido eso. Eso nos pasa mucho cuando hemos intentado hacer rediseño de facturas en empresas energéticas, que queda muy bien el diseño y después viene y dice el área legal, esto no se puede sacar, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos que todos los equipos son importantes y por eso tener la visión de todos es clave para el negocio. Muy bien, me voy a ir a ver unos últimos comentarios del chat que veo por aquí. ¿Tendrán indicadores para organizaciones del sector público, específicamente donde no hay metas de ventas? Mira, Alejandro, importantísimo que hayas mencionado esto, sí, porque no quiero que se vayan a quedar con la idea. Me ha pasado, a veces lo preguntan, de que gestionar la experiencia y hacer esto solo es para el sector privado. No, no, en absoluto. De hecho, como les contaba al principio, he tenido la oportunidad de trabajar tanto, en mi caso he trabajado mucho con empresas de salud, hospitales, clínicas públicas, pero también de transporte, ¿no? Y entonces en este caso, básicamente, no tienes los indicadores de ventas, pero hay 20.000 indicadores más estratégicos del negocio. Y eso, la forma en la que nosotros lo orientamos es que partimos de la base de, ok, ¿cuáles son tus objetivos estratégicos? ¿Qué quieres conseguir este año o tus próximos 3 años? Por ejemplo, de aquí a vista de 1 a 3 años, ¿qué es lo que quieres como organización? ¿Cuál es tu visión? Esa visión está amparada en unos objetivos estratégicos, ok, de estos objetivos estratégicos que se puede ayudar a impulsar desde la capa de experiencia. Por eso hablamos de poner la experiencia en el corazón de la estrategia del negocio. Y entonces ahí es donde tú dices, ah, vale, pues perfecto, si uno de mis objetivos es, pues por ejemplo, mejorar la percepción del servicio, ¿vale? Que en este caso se trabaja muchísimo en entidades públicas. Entonces, la percepción del servicio, empezamos a ver, ¿vale? ¿Con qué tiene que ver la percepción del servicio? Pues dirá, pues con la calidad de atención por los profesionales que están en el frontline, lo mismo que hemos venido diciendo, pero también con la agilidad en los tiempos de respuesta y resolución. Entonces, todo eso se puede correlacionar. Y efectivamente no es ningún impedimento poderlo trabajar en diferentes sectores. También, incluso, ojo, esto toca para B2C y B2B, es decir, empresas que su cliente directo son personas o que su cliente directo son empresas. Muy bien, algo más. Debemos enfocar más la IEX a los temas de mejoras de CIEX y los temas relacionados más a bienestar del empleado para lograr una sinergia con el capital humano, porque siento que capital humano siente que esto último es más subterráneo, siento que la línea es muy delgada. Sí, Rita, es que, mira, fíjate, la reflexión que yo haría en este punto y yo les decía, hoy en día nadie cuestiona que se armen business case o que se esté hablando de cuadros de mando y de dashboard especializados demostrando el ROI de áreas de marketing, de áreas de ventas, de áreas de servicio al cliente. Es un básico, pero no siempre pasa con las áreas de people o con las áreas de capital humano, gestión humana, recursos humanos, como los queramos llamar, ¿no? Entonces, no siempre. De hecho, muchas veces estas áreas se consideran áreas de gasto. Todos sabemos que cuando hay épocas de crisis, los primeros recortes se dan en las áreas que tienen que ver con áreas de gestión humana y no todas las empresas tienen una silla en el comité de dirección para los responsables de las áreas de personas. He tenido que conocer muchísimas empresas donde no se depende directamente del CEO, sino que hay otros filtros, ¿no? Entonces, creo que
Ha habido una participación interesante, como que les decía, como lo primero que se empezó a trabajar fue experiencia de cliente. Entonces, incluso tenemos perfiles de experiencia de cliente que han liderado áreas de personas y ahí se empezó como a contagiar el discurso, pero hoy sí que podemos ver este híbrido. Entonces, mi invitación, y como les dije, o sea, cuatro temas así súper puntuales, es, aunque arranquemos con uno de estos, pero es empezar a ver qué cosas de las que yo invierto en cuidar la experiencia de los empleados incide en mejorar la experiencia de los clientes. Y váyanse, empiecen con los equipos del frontline, que es más fácil medirlo. A veces del back cuesta más, pero con el front es como la parte que podemos corroborar más fácil, ¿no? Por darles un último ejemplo, nos pasa mucho, tienes el ejemplo de los créditos hipotecarios que les comentaba. Tienes empleados quejándose de que han bajado, no pueden cumplir con sus metas por asignación de créditos hipotecarios. Y cuando se empieza a hablar con los empleados de por qué, dicen, pues porque mira, porque el tiempo de respuesta normalmente son 2 semanas y en estas 2 semanas lo que ocurre es que el software que tenemos se cuelga cada rato, pero adicionalmente a eso necesitamos una aprobación como de 3 firmas, o sea, un montón de burocracia, y entre eso que ocurre, que afecta su experiencia como empleados, termina redundando en la experiencia cliente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a eso que nos están diciendo tal cual los empleados, empezamos a rediseñar qué tendríamos que hacer para hacer mejor y más fácil bajar el esfuerzo de los empleados para que den una mejor experiencia a los clientes y empezamos a correlacionar con equipos piloto como lo hemos hecho. Pero bueno, si a alguno de ustedes les interesa profundizar en esta línea, porque sé que a veces cuesta tangibilizarlo, justo hemos abierto la agenda 2 meses, es algo que estamos tratando de hacer solo para perfiles especializados que quieran trabajar en esto. Pueden en el QR que les dejamos aquí o en el chat también veo. Acceder directamente a una cita sin ningún problema. Creo que he terminado todas las preguntas. Permitirme un segundo. Por aquí, Rosa, ¿hay indicadores clave para hacer tangible la IES y la CIES para que uno pueda medirlos? Por supuesto, Rosa, era lo que los estudios que habíamos hablado hace un momento. Mirar, de hecho les recomiendo, váyanse ya mismo, pueden buscarlo en Google, busquen el metaanálisis de Gallup que les comenté, porque en ese metaanálisis hay muchísimos indicadores que se hablan directamente tanto de recursos humanos como del negocio que se pueden empezar a medir. Pero, por ejemplo, uno súper claro, como les decía en este caso, es el Customer Effort, perdón, el Employee Effort Score, o sea, qué tanto esfuerzo tiene un empleado en una tarea del día a día, se puede correlacionar con cualquier actividad enfocada con cliente. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir el ejemplo que les daba, qué tan difícil es para un empleado hacer su tarea y esto, cómo incide en qué tanto vende, cuántas personas atiende o la calidad de su respuesta, ¿vale? ¿Qué tendencias futuras observa en la relación entre Employee Experience y Customer Experience, específicamente en empresas de retail? Trabajamos mucho con retail, sí, donde la operación es tan dinámica y la rotación suele ser alta. ¿Qué deberían empezar a hacer hoy las áreas de recursos humanos y operaciones para prepararse? Pues mira, y se lo decimos mucho, a los equipos de retail. De hecho, cuando entrenamos equipos directivos de ventas en Customer Experience, una de las principales recomendaciones es entender que todo el proceso, por ejemplo, de onboarding de un empleado y cómo se haya diseñado la experiencia de onboarding de un empleado impacta directamente en los resultados del primer año de ese empleado. Entonces, por lo tanto, las dos áreas tienen que estar comunicándose constantemente y tienen que tener muy claros desde IES y desde CIES cuáles son los indicadores que van a priorizar. Entonces, me alegra mucho de verdad que haya generado como todo este interés. Seguimos conectados prácticamente las mismas personas que empezamos, más de 70 personas. Con esto damos por finalizado el workshop el webinar del día de hoy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por aquí, porque les digo, me interesa que no se vayan con dudas. Bueno, Carolina, una pregunta más. Si por un asunto de presupuesto la organización decide priorizar CIEX y atender IEX un año después, ¿qué parte de CIEX nos sugieres priorizar? Dado que ante las redes es más fácil vender proyectos de CIEX. Vale, Carolina, esta pregunta es súper interesante también porque ahí está la trampa y por eso quise empezar. Fíjense que arranqué dando muchos datos de cómo trabajar en IEX, porque otra vez es un tema de mindset. Entonces, ¿qué pasa?
Claro, lo más inmediato y cortoplacista, por así decirlo, parece que es trabajar directamente en proyectos de experiencia de cliente, ¿no? Y entonces se relegan los de proyectos de experiencia de empleado. La propuesta yo la haría en esta línea. Ok, ni siquiera pensando en experiencia de cliente, sino cuáles son los objetivos que necesitamos mover en la organización. ¿Cuáles son? ¿Qué queremos? ¿Vender más? ¿Queremos mejorar el servicio? ¿Queremos mayor cobertura? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Y una vez definido ese objetivo, entonces ahí decimos, ok, pues para lograr este objetivo, en lo que respecta a experiencia, hay que mover estas palancas a nivel de experiencia cliente y a nivel de experiencia empleado, pero no generaría la falsa ilusión de que solo trabajando CX se va a arreglar, ¿vale? Porque los empleados están metidos en el hoyo. Ahora, si hay que priorizar, como les decía, sí que haría proyectos de experiencia empleado que toquen empleados del frontline primero, porque ayuda muchísimo, es mucho más fácil darse cuenta de los resultados, ¿vale? Entonces, puestos a priorizar, escoger proyectos de experiencia cliente donde haya participación importante de experiencias de empleados del frontline para mostrar rápidamente cuáles son los indicadores que se inciden unos a otros, ¿vale? Ok, voy a ver si hay por aquí alguna cosa más. Ok, por aquí nos preguntan, y en el uso de la IA, yo tomé el de Galo, uno de Gartner y un par más y se lo pasé a la IA para que me priorizara y resumiera indicadores y conclusiones del estudio y los tradujera a qué indicador. Bueno, pues excelente, excelente, Glenda. Y yo les digo, por eso muchos de los estudios que les nombré, además que están públicos, en el Exam Institute de Qualtrics hay un montón de información súper valiosa, pero básicamente llévenlos a su realidad. O sea, no, importante, no se trata de volvernos locos ahora con 20.000 indicadores, que eso muchas veces incluso frena el proceso. No, arranquen como con unos dos o tres. E insisto, que sean indicadores que puedan ayudar a mostrar el valor estratégico que tienen ustedes desde el área de IEX para ayudar a impulsar los retos del negocio. Es que a veces la desconexión que se nos ve es por eso, porque no se nos ve como estratégicos en las áreas de personas dentro del negocio. Nada, pues, oye, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Por aquí ya veo que hay personas que quieren agendar una reunión sin problema. Pueden hacerlo directamente en el QR que les dejo aquí o en el link. Nosotros les pasamos el calendario. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Que vaya muy bien y hasta una próxima. Muchísimas gracias, Marianela. Adiós, Glenda. Adiós, María Cecilia. Muchas gracias por conectarse. Carolina también. Muchísimas gracias, Dani. Perfecto. Nos vemos en la cita. Ok. Sí, hemos trabajado mucho con el sector de automoción. Fenomenal. Ok, pues muchísimas gracias. Adiós, Tatiana, Alison, Rosa. Muchas gracias por tu participación. Ok, hasta luego.